quiero compartir una serie de 2 temas hablando acerca de la humildad. En el latín la palabra es humilitas. Y es interesante porque nosotros desconocemos el significado verdadero de la humildad. La humildad es la única virtud que si piensas que la tienes, probablemente no la tengas, ¿no es así? Y también el hecho de que pienses que eres humilde no es indicación de que en realidad tú seas humilde. ¿Sí? La humildad no es algo que yo determine que yo soy humilde o no lo soy. Humildad no significa humillación, como mucha gente lo cree. Humildad no significa tampoco ser tapete para que todos te pisen. No, ni tener baja autoestima, tampoco, ni tampoco rebajarse, ni ser pobre, ¿verdad? Yo les he compartido que en la mayoría de mis experiencias, la gente menos humilde son los pobres, son los más arrogantes y soberbios, ¿verdad? Por eso siguen pobres. La humildad no tiene que ver con la pobreza. Esa es una onda que nos vendieron, pero no es así. Entonces surge la pregunta, ¿qué es humildad? Humildad es la elección de renunciar a tu estatus, de usar lo que tienes, sean bienes materiales o sea influencia, lo que sea, para el bien de otros. La palabra humilde tiene marcada por la buena voluntad, o está marcada por la buena voluntad de sustentar su poder al servicio a otros. Lo que pasa es que la palabra humildad en su raíz etimológica tenía la explicación de humillación, pero si hay alguien quien le vino a dar el giro a esta palabra o esta virtud, mejor dicho, fue Jesús. Antes de Jesús, humildad era algo visto como desprecio, con desagrado y humillación. Cuando viene Jesús, cambió su connotación. La humildad es voluntaria. Ojo, es una elección. De otra manera sería humillación. No sé si me expliqué. Si tú voluntariamente sirves, ¿eso qué es? Diga conmigo, humildad. Si soy obligado a servir, ¿cómo se llama? Humillación. Por eso todos los servidores, ¿cómo les decimos? Voluntarios. Porque tú sirves, nadie viene a servir aquí obligatoriamente. A nadie le pusieron una pistola, a nadie le dijeron que si no servía le iba a pasar algo. Creo que no, ¿verdad? Servimos voluntariamente. Cuando servimos voluntariamente, ¿somos qué? Es una expresión de ser humilde. Si no, entonces es humillación. La humildad es social, no es un acto privado. O sea, tú no puedes decir, yo soy humilde, y no tienes relación con nadie, ¿verdad? Eres un ermitaño ahí perdido por las montañas, ¿verdad? O eres arisco con la gente, pero tú dices que eres humilde. No, porque la humildad tiene relación con las personas. Ni modo que seas humilde contigo mismo, o seas humilde con la pared, o seas humilde con las plantas o con los animales. ¿Con quién tienes que ser humilde? Con las personas. ¿Cómo sabes si has alcanzado esta virtud? Esa es la pregunta. Vamos entrando poco a poco al tema. Quería yo explicar un poquito esto. ¿Cómo saber si has o hemos alcanzado esta virtud? Las personas más influyentes, créame, e inspiradoras en la historia de la humanidad están marcadas
por la humildad, por esta virtud. La verdadera grandeza de todo hombre va de la mano con esta virtud y no con logros personales necesariamente, ni tampoco con bienes materiales. Ahí no se mide la grandeza. La grandeza se mide a través de esta virtud. ¿Puede un buen amén si se está entendiendo? Ahora, cuando las grandes empresas o personas exitosas se vuelven a la arrogancia, etcétera, yo pienso que es un anuncio a una caída, tarde que temprano. La humildad es más sobre cómo trato a otros que sobre cómo pienso acerca de mí. Entonces, una manifestación de la humildad visible es el servicio, cuando tú sirves a los demás. Una persona que sirve a los demás es una persona que humilde. Mateo 17:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto lo leemos, yo no sé si no lo analizamos, parece muy fácil, pero no lo es. Porque todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, lo tienes que tú hacer primero con ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar este pasaje, porque esto es la ley y los ¿qué? Y los profetas. Si después de leer toda la Biblia o leer todos los profetas, y después de leer la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no concluimos que las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, lo tienes que hacer con ellos, entonces no has comprendido de qué se trata la Biblia y de qué se trata ser cristiano. Ese es el problema. Decimos somos cristianos que conocemos la Biblia, pero a través de nuestros actos estamos lejos de la esencia de la Escritura. No se trata de pecado, se trata incluso de esta virtud llamada la humildad, manifestada a través del servicio. Por eso tenemos que servir. Y Jesús nos dio el ejemplo. Si quieres hacer un resumen de toda la Biblia y sacar una enseñanza de todo lo que dice, es o sería: lo que quiero que hagan conmigo, eso tengo que hacer con los hombres. ¿Por qué? Porque en esto se resume toda la Biblia, toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? ¿Sí o no? Está pensando si sirve o no sirve, si es humilde o no lo es. Con tanta razón el apóstol Pablo decía: ¿de qué me sirve profetizar? ¿De qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve leer y conocer toda la Biblia? Y conozco gente que conoce toda la Biblia y son más soberbios, arrogantes, y no le pongo más calificativos. ¿De qué nos sirve ayunar? ¿De qué nos sirve orar incluso si no tengo amor? ¿Qué dice la Biblia? O el apóstol Pablo: si no tengo amor, nada soy. ¿Saben que la iglesia cristiana ya se contaminó? Y no nada más hay cristianos, miembros de una congregación, sino pastores soberbios y arrogantes, por no decir que son hasta mañosos y vividores del evangelio. Sí. Entonces, el apóstol Pablo dice: ¿de qué sirve todo eso? Si no tienes amor, nada eres. Es que para servir a los demás se necesita humildad. Y para ser humilde se necesita amor. El que es humilde es porque tiene el amor de Dios y sirve voluntariamente. Eso. La humildad es una de las virtudes más poderosas. ¿Sabía usted? Y que nosotros no hemos valorado
y no hemos considerado. Nos enfocamos en muchas otras virtudes y en esta que es tan poderosa la despreciamos. Pero la humildad es una virtud poderosísima, porque Dios dijo que al humilde, Dios que le da gracia y favor delante de todos, no nada más delante de los hombres, sino aún delante de Dios. Créame, Dios nos da gracia y favor. Jesús entonces vino a enseñarnos a todos nosotros a vivir con humildad. ¿Cómo tenemos que vivir? Con humildad. Vamos a Lucas 6, 27, 31. Dice, pero a ustedes, o sea, a nosotros, pero yo les digo a ustedes, que me escuchan, les digo. ¿Todos escuchan bien? Pregunta al que tienes al lado, ¿escuchas bien? Unos cotonetes para todos. Ok. Todos los que escuchan, les digo, amen ¿a quiénes? A sus enemigos. Miren, lo que queremos es matar a nuestros enemigos, hermano. 2, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a los que los maldicen. O sea, los chismosos o chismosas que hablan mal de nosotros, bendíganlas. Aunque digan lo que digan de nosotros, que hicimos, que ni saben quiénes son ellos, yo los conozco, bendíganlos, dice. 4, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en la mejilla, pon la otra, a ver si es cierto. Y si alguien te quita la capa, déjale o déjasela, que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. El Señor nos enseña a vivir, y yo diría vivir con humildad. Ahora, fíjense, es interesante porque yo estaba analizando esto, y si yo quiero ser humilde, tengo que hacer a los demás como quiero que ellos hagan conmigo. ¿Está bien? Pero yo he encontrado un problema. Eso es otro tema. Para esto se necesita un corazón sano. Porque cuando usted no tiene un corazón sano, imagínese a alguien que no tiene el corazón sano y de pronto lee que dice que hagan ustedes como los demás quieren que los traten, y a alguien le gusta la mala vida, que lo traten mal, que le griten, porque salió masoquista y si no le pegan, hay gente que le gusta que le peguen, que lo maltraten. Hay gente que le gusta ser maltratado. Es más, hay gente que le gusta tanto ser maltratado. Cristianos que buscan iglesias donde el pastor los maltrata. Se van a ir al infierno, pecadores. ¡Ay! De ahí están felices. Les encanta ser maltratados. Para eso se necesita un corazón, ¿qué? Sano. Jesús dijo y nos dio ejemplo en Mateo 20, 26 al 27. El que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser servidor, o el servidor de los demás, o su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad tiene relación con el servicio porque es la evidencia visible, pero no lo haces con una motivación equivocada. ¿Y cómo puedo saber que no tengo una motivación equivocada? Porque el que sirve está dispuesto a dar su vida por los demás. Porque si una persona sirve y no está dispuesta a dar la vida por los demás, entonces tiene una motivación ¿qué? Equivocada. Sirve por conveniencia. Jesús, si hubiera servido y no hubiera estado dispuesto a dar la vida por los demás, entonces hubiera servido por conveniencia, ¿verdad? Pero Él sirvió por amor a todos nosotros
Y por eso estuvo dispuesto a dar la vida por todos nosotros. No sé si me expliqué. Pero si uno está dispuesto a dar la vida, entonces uno no escatima ni tiempo, ni esfuerzo, ni energía, ni recursos. Y lo hace con una motivación correcta. Tenemos que reflexionar el rumbo de nuestra conducta como cristianos, porque la Biblia se resume en servir a los demás. Porque es una manifestación visible del amor que digo yo que tengo de Dios. Andamos como cristianos, ¿verdad? Pregonando que amamos, pero lejos estamos de dar evidencia. Y servir, buscando que me sirvan. Puedo lastimar a las personas y muchas veces sin darme cuenta, y eso es incorrecto. Uno sirve porque es bueno, uno sirve por gratitud. Toda persona que sirve a mí me dice que es una persona que está agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que representa en su vida. Una persona que está consciente de lo que el Señor ha hecho en su vida, miren, sirve voluntariamente y no escatima nada. Pero eso de estar persiguiendo a la gente para que sirva, dice, o no entendió el sacrificio de Jesús y es un religioso que llega nada más a la iglesia a darse golpes de pecho, a decir gloria a Dios, aleluya, pero no sirve a nadie. Entonces, uno sirve por gratitud a Dios. Ahora, yo estoy agradecido con Él, sí. ¿Saben cuándo uno está agradecido con Dios? Cuando uno dimensiona no nada más lo que Él ha hecho en tu vida, lo que te perdonó y te sigue perdonando. Y siempre un parámetro, ¿saben cuál es? Ok, Dios me perdonó hasta que recibí a Jesús en mi corazón. Sí, pero después del conocimiento que sabías de consecuencias y de una vida recta, sigues pecando. Wow, dice uno, no, ya. Tengo que servir por gratitud. Entonces se cree que el servicio es solo para los sirvientes. No, no, señores, el servicio es para los mayores, no para los sirvientes. Ni amén ustedes. Ahí me doy cuenta que, bueno, todos debiéramos desear ser mayores, por lo tanto deberíamos servir. No creas que por no servirle a Dios no le vas a servir a nadie. No es cierto, es una trampa. Si tú no le sirves a Dios, a alguien le vas a servir. A alguien. Le vas a terminar sirviendo a alguien. Por eso usted tiene que servirle a Dios, porque si no vas a terminarle sirviéndole al diablo. Si usted cree que si no le sirve a Dios no le sirve a nadie y usted dice a mí nadie me dice nada, es una mentira. Usted termina sirviéndole a alguien y normalmente si no es a Dios es al diablo. Créame. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos cosas: primero, no puedes servir a dos, y segunda, si no sirves a Dios, sirves al diablo. ¿Cuándo sé o cuándo se sabe o cuándo se da uno cuenta que una persona sirve o quiere servir a dos amos y termina sirviéndole al diablo? Cuando tú ves una persona que se descompone porque está de malas, porque no quiere servir, deja de servir en la iglesia, te dice porque no me alcanza el dinero, no me alcanza el tiempo, ya está sirviéndole a otro. Si usted no sirve porque no tiene tiempo y no tiene dinero, ya estás jugando sirviendo a los dos amos y puedes terminar sirviéndole al diablo, pues. No sé qué tiempo resistas, pero puedes terminar sirviéndole al diablo. A alguien le vas a servir.
No creas que porque estás en la cama acostado viendo Netflix, una película, no le estás sirviendo al diablo, ¿sí? Vas para allá. Servir al Señor no es negociable. No es negociable. Josué 24, 15 al 16, lo voy a resumir. Es un pasaje que todos conocemos. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién vas a servir. Y da la referencia de cómo servían a dioses paganos. Y dice José al pueblo de Israel: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo leí esto, de verdad, yo dije: este es un mal líder. Porque yo no le diría eso a un pueblo que tiene la tendencia de servir a dioses paganos, ¿verdad? No. Pero miren cómo somos nosotros de ingratos. Dios hizo milagros y maravillas en el pueblo de Israel y fue visible. Eran esclavos 400 años en la tierra de Egipto. Vieron las plagas, milagros. ¿Ustedes se imaginan ver esos milagros de Dios? Aún en el desierto fueron sustentados. Tuvieron comida, tuvieron agua. En la noche había una columna de fuego, en el día una nube. ¿Qué más? Sus sandalias, su calzado, su vestido nunca se desgastó. Ellos vivieron el milagro de Dios en sus vidas. Pero lo que yo encuentro es que el pueblo de Israel representa nuestra vida. Así somos. Dios ha hecho milagros en todos ustedes. En todos nosotros ha hecho milagros. Nos sacó de nuestra ignorancia, de nuestra vana manera de vivir. Estábamos cerrados. Yo no hablo de conducta porque todavía la tenemos, ¿verdad? Muchas de ellas. Pero nos dio claridad en la vida. Se supone, creo yo, que usted ya ahora ya sabe vivir, sabe cómo tratar a su esposa, porque la Biblia le dice cómo debe hacerlo. Que no lo haga, eso es otra cosa, pero ahora lo sabe. Sabe cómo tratar a sus hijos. Que no lo haga, eso es otra cosa, pero ahí está en la Biblia. Sabe cómo lidiar con el patrón, o si eres patrón, con los empleados. Sabe, el Señor te enseña de tantas cosas, de orden, de hábitos, de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, el Señor nos ha dado tantas cosas y no le servimos a Él. Y venimos todavía condicionando a Dios, y algunos más, todavía peor, diciéndole: no puedo servir porque no tengo dinero o no tengo trabajo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y una cosa tienes que tener presente en tu mente: siempre vas a hacer más que los demás. Porque si tú empiezas a decir: no, es que yo hago más que ellos, ya olvídate, estás cerrado, no has entendido. No, siempre la gente no va a hacer. No termines juzgando a los demás, porque una de las cosas que hacen las personas que no son humildes es juzgar a los demás. O sea, las personas que juzgan y hablan mal no tienen nada de humildad, porque eso sí, ellos se convierten en el termómetro de la humildad de todos. Y este es así, y este no es así, y yo no sé cómo es cristiano, y este no sirve, y este. Cuando tú encuentres una persona así, es una persona arrogante y soberbia, ¿verdad? Que nunca se va a dar cuenta de que él está mal. Él no puede medir su humildad. Él mide la humildad de los demás, pero no la suya. Pero le voy a decir una cosa: la virtud de la humildad nunca se puede medir por una persona ajena necesariamente. O mejor dicho, nunca se puede medir, disculpe, por mí mismo, sino que la humildad se mide a través
del servicio que doy a los demás. Solamente así se mide la humildad. No se mide desde otro punto de vista. Por eso yo decía al principio, yo no puedo decir yo soy humilde, porque lo más probable es que no lo seas. La gente tiene que decir que tú eres humilde, pero tú no digas que eres humilde, ni juzgues a quienes son humildes o no lo son. Eso no te corresponde a ti. Amén. Entonces, servir al Señor es dar. Servir al Señor es ayudar. Servir al Señor es amar a las personas. Hacer con los demás como quiero que los demás hagan conmigo. Conmigo. Empecemos ahí. Por lo tanto, la manifestación más grande de amor es servir al prójimo. ¿Cuál es la manifestación más grande del amor? Servir a los demás. En esto se resume toda la ley. El ejemplo más grande de humildad, ¿quién es? Jesús. El ejemplo más grande de humildad. Él sí dejó su gloria. Él sí dejó su trono. Él sí dejó sus riquezas. Nosotros ni gloria, ni trono, ni riquezas. Y no servimos. Qué arrogantes somos, ¿verdad? Él sí lo hizo. Nos dio ejemplo. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Miren, la humildad es humillarse a uno mismo. Él se humilló a sí mismo. ¿Saben por qué dice que se humilló a sí mismo? No porque sirvió a los demás, sino porque era Dios. Un Dios se hizo menor, se hizo como nosotros. Para un Dios, ser como un humano es lo más degradante, por decirles. Porque Él es Dios y nosotros no. Se humilló a sí mismo. Y dice que se hizo obediente. No nada más se humilló a sí mismo haciéndose como uno de nosotros, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue humilde porque Él sirvió voluntariamente. A Él no lo obligaron. Él fue a la cruz voluntariamente. A veces yo me pregunto, nosotros cuántas veces vamos a la cruz voluntariamente, si nos molestamos por las cosas que nos dicen y nos hacen. Estamos a la defensiva y cualquier problema, cualquier cosa que nos hagan es suficiente para ya no servir. Imagínense. Lejos estamos de entonces entender lo que dice la ley y los profetas. No hemos entendido que todo se resume en ¿qué? En servir. Y para eso hay que ser humilde. Amén.